Quería compartir con ustedes una experiencia de trabajo colaborativo que desarrollé en una escuela Manuel Ortuño que se ubica en Cañón del Guarco. Creo que por allá de 2000, no sé, 2000 algo. En las escuelas multigrado, sean estas unidocentes o direcciones 1, el trabajo cooperativo o colaborativo viene a ser una estrategia fundamental para poder aprender, porque los maestros o las maestras no pueden atender de forma simultánea eh, todos los grupos, sino descentralizan su accionar pedagógico. Es decir, un maestro no puede dividirse en 6 para atender por separado a cada uno de los niños. Entonces, la estrategia que utiliza el maestro tiene que estar fundamentada en el trabajo colaborativo. Esto significa que los estudiantes van a tener un rol muy importante en la escuela. Tal vez suene retórico, pero ahí realmente se vive lo que se dice repetidas veces acerca de que el docente es un guía y los estudiantes son los que desarrollan y gestionan su aprendizaje. Un maestro en una escuela unidocente tiene que fortalecer mucho valores como la autoestima, la autonomía, la independencia, la capacidad de tomar decisiones, porque si no logra que los niños desarrollen esas habilidades, todos los niños van a estar encima de él, pidiéndole a él que le resuelva las diferentes situaciones. Y como les digo, en una escuela multigrado, eso no puede ser posible. Entonces, para contarles un ejemplo, en las escuelas unidocentes se comienza siempre con lo que se llama el círculo de armonía. El círculo de armonía es un periodo al inicio de clases donde los niños son recibidos por el maestro. Es una actividad que puede durar 10-15 minutos, donde se hace un recibimiento, se hace algún juego y después se hace una actividad de relajación. En una escuela tradicional esto lo podría hacer el maestro, pero en una escuela unidocente el maestro utiliza este espacio para fortalecer el liderazgo y ir fortaleciendo esas habilidades que les comenté hace un rato. Entonces, él no hace eso, sino que lo hace un niño o una niña líder. Entonces el niño planea ese círculo de armonía que comienza con una frase reflexiva. Él dirige a los demás niños en cuanto a la reflexión. Después viene un juego que también el niño lo elige y pone a los demás niños a jugar. Y al final viene el cierre, que es un periodo de relajamiento donde pues, se hacen algunos ejercicios de respiración para volver a un tono del cuerpo más tranquilo y dispuesto al aprendizaje. Entonces, en esto el niño pues logra, o la niña logra desarrollar habilidades para la vida, habilidades de liderazgo, y los demás niños también aprenden a respetar a esa persona que en ese momento le tocó ser líder. Y el niño y la niña líder son niños de cualquier edad, puede ser desde primero, a todos les va a tocar en algún momento, puede ser niños de primero, de segundo, de sexto, pero todos pasan por ahí. Para contarles una situación que observé una vez en una escuela con una maestra, recuerdo que estaban trabajando en matemáticas y en grupos y un niño no quería trabajar, estaba por ahí jugando con los marcadores. Entonces llegó el niño líder y le dijo, mire, ¿qué está haciendo usted aquí? Porque no está trabajando con sus compañeros. Entonces el niño, los dos se fueron, lo llevó al grupo donde debía estar y el niño les preguntó, bueno, ¿por qué su compañerito no está trabajando con ustedes? Y bueno, ahí hablaron algo y la cosa es que se incorporó a trabajar.
y la maestra no intervino. Entonces, ¿cómo un maestro logra que los niños puedan gestionar incluso estas situaciones de disciplina, estas situaciones que se dan en el aula sin la participación directa del docente? Bueno, eso se logra cuando el maestro o la maestra fortalece habilidades como el liderazgo, el trabajo cooperativo, la ayuda mutua, la solidaridad, el respeto. Y ahí se van dando y fortaleciendo habilidades para también otros procesos de aprendizaje. Recuerdo que ya entrando a una experiencia de trabajo colaborativo, nosotros estábamos estudiando en estudios sociales, creo que era un tema relacionado con valores cívicos, sociales, para la convivencia, no recuerdo muy bien. Entonces, para trabajar ese tema, ese tema buscaba que los niños reconocieran la importancia de ser agentes transformadores en su entorno, es decir, que ante una situación, un problema, pues que asumieran alguna tarea transformadora. Para esos días se había metido una vaca al vivero de la escuela y se había roto un plástico y se había comido las plantas que teníamos ahí sembradas. Entonces eso lo usamos nosotros como un problema para trabajar este tema. Y fue muy interesante porque ahí estaban trabajando, si mal no recuerdo, tercero, quinto y sexto, todos juntos, ese tema. Y fue a partir de esa experiencia que entonces se logró plantear un problema. En este caso era que el portón estaba abierto y que por eso entró la vaca y hicieron el daño que les comentaba. Entonces en grupo se definió ese problema, se definieron las causas, se definió las consecuencias que había tenido entrar a la vaca y se discutió también qué se podía hacer para que no volviera a suceder y qué podíamos hacer cada uno de nosotros para resolver ese problema. Ahí estamos hablando de una situación retadora. Todos como ciudadanos, digamos, como miembros de un grupo, vamos a resolver este problema. Entonces se empezó se hizo una pequeña unidad de trabajo y se comenzó con una poesía que instaba a los niños a ver el mundo como un lugar que se puede mejorar, y después de eso se entró entonces a analizar el problema en todos sus puntos y en las acciones que íbamos a asumir todos. Se escogió un día para poner en práctica esas soluciones. Entonces los niños unos trajeron clavos, otros trajeron grapas, martillos, alambre, plástico, y se puso a trabajar y nos pusimos todos a trabajar. Obviamente pues hubo situaciones que no nos permitieron llegar hasta arreglar el plástico del vivero, pero eso no importaba. Lo importante de ese hecho fue el rol que cada uno asumió, porque parte de la clase al final de este mini proyecto era hacer un análisis crítico de la participación de cada uno en la solución de este proyecto. Entonces, por ejemplo, hubo una reflexión que les llevó a hacer la autocrítica y a opinar, por ejemplo, que algunos estudiantes no habían traído los materiales, que algunos habían quedado parados ahí viendo el trabajo de los demás, que no se había podido arreglar el plástico, la grieta o ¿cómo se llama? El hueco que habían hecho las vacas porque no se había traído el material que se necesitaba, etc. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, qué experiencia tan rica, porque
fortaleció todas esas habilidades sociales que se requieren para vivir, que tiene que ver con que si usted trabaja solo, muy difícilmente va a lograr las cosas, pero si trabaja con los otros, a pesar de que no todos colaboren, pues se va avanzando en mejorar el mundo en el que vivimos. Yo creo que en el fondo esa era la lección que se quería aprender. Pues fue una satisfacción para ellos porque se sintieron importantes, porque participaron en la solución de un problema real que afectaba a la escuela, y una satisfacción muy personal para mí porque pude ver a un grupo de niños asumiendo con seriedad una tarea. Y por supuesto que uno se pone a reflexionar y pensar que esos aprendizajes posteriormente, cuando estén más grandes, pues van a ser una base para ser mejores ciudadanos. Y ahí no estábamos hablando nosotros ni de español, ni de matemática, ni de ciencia, ni de estudios sociales. Estábamos haciendo una experiencia colaborativa y resolviendo un problema. Y en esa resolución de ese problema, pues estábamos aprendiendo también sin necesidad de hablar de una asignatura en concreto. Entonces, vale la pena el trabajo colaborativo en una escuela cuando sabemos nosotros que en una escuela multigrado el maestro tiene que descentralizar su gestión pedagógica para poder lograr que los niños se apropien de su aprendizaje.